Ok, vamos a meternos de lleno a un concepto que es de verdad la columna vertebral del derecho penal, la teoría del delito. ¿Qué es lo que de verdad hace que una mala acción se convierta en un delito? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta es de todo menos simple. Va directo al corazón de cómo funciona nuestro sistema de justicia. Resulta que para que los profesionales del derecho como fiscales o jueces puedan decir esto es un delito, no se basan en una corazonada. Siguen un análisis súper riguroso, paso a paso. Pensemos en esto como una especie de checklist, un camino lógico que se conoce precisamente como la teoría del delito. Y este checklist es clave. Funciona como una serie de filtros. Para que una conducta sea considerada un delito que merece un castigo, tiene que pasar por todos y cada uno de estos pasos, sin excepción. Si se atora en uno, ahí se acaba el proceso. Pero bueno, antes de empezar a desglosar este checklist, tenemos que hablar de los cimientos, de las reglas del juego que sostienen todo el sistema. Estos principios son la base y los encontramos en nuestras leyes, como por ejemplo en el Código Penal del Estado de Chihuahua. Y el principio número 1, el más importante de todos, es el de legalidad. ¿Qué significa esto? Muy simple. No pueden castigarnos por algo que no estaba prohibido por una ley clara y escrita antes de que lo hiciéramos. Es la piedra angular de un sistema de justicia justo. Junto a ese hay otros principios súper importantes. El de tipicidad, que dice que la conducta debe encajar como pieza de rompecabezas en la descripción del delito. Luego, que no basta con causar un daño, sino que debe haber intención o al menos negligencia. Y por supuesto, la presunción de inocencia. Ojo aquí, es el Estado quien tiene que probar la culpabilidad, no la persona su inocencia. Todo esto nos protege, exige que la ley sea precisa y que las acusaciones estén bien fundamentadas. Ok, ahora sí, con esos principios en mente, vamos a nuestro checklist. El primerísimo paso es analizar la conducta. ¿De qué estamos hablando? ¿Del acto físico, de lo que la persona hizo o dejó de hacer? A ver, la conducta puede ser una acción voluntaria. Eso es fácil de entender. Pero también puede ser una omisión, o sea, no hacer algo cuando tenías la obligación de hacerlo. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poco más complejas, sobre todo cuando existe un deber especial de cuidar a alguien. Esto se conoce como comisión por omisión. Suena técnico, pero la idea es que a veces no hacer nada es tan grave como hacer algo. Pasa cuando tienes una posición de garante, o sea, una responsabilidad legal de proteger a alguien, como los padres con sus hijos. Pero la pregunta del millón es, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? Y justo sobre ese límite, la Suprema Corte de Justicia ha dicho algo fundamental. Ojo con este criterio, porque es muy importante. Ha establecido que no se le puede exigir a una persona, por ejemplo a una madre, en un contexto de violencia, que realice actos heroicos para proteger a otros. El análisis debe ser súper concreto. ¿Tenía esa persona la posibilidad real y material de evitar el daño sin ponerse ella misma en un riesgo grave? Esto cambia por completo la perspectiva. Bien, digamos que ya establecimos que hubo una conducta, ya sea una acción o una omisión relevante para el derecho. Superamos el primer filtro. Ahora vamos al segundo, que en realidad es un doble chequeo, la tipicidad y la antijuridicidad. Primero, la tipicidad. Aquí es donde vemos en acción ese principio del que hablamos. Se trata de ver si la conducta de la persona embona perfectamente con la descripción que la ley hace de un delito. Y no es solo el acto físico, lo objetivo. La Fiscalía también tiene que probar lo subjetivo, o sea, qué pasaba por la mente de la persona. Y en lo subjetivo hay dos grandes posibilidades. Por un lado, el dolo, que es cuando sabes lo que haces y quieres o aceptas el resultado. Es la intención. Por otro lado, la imprudencia o negligencia, que es cuando causas un daño por no tener el cuidado que debías. La diferencia entre uno y otro es abismal, y las consecuencias legales, por supuesto, también lo son. Ahora, aquí viene una parte muy interesante. ¿Qué pasa si una conducta encaja perfectamente en la descripción de un delito, es decir, es típica, pero algo en el contexto hace que no sea ilegal? Bueno, pues para eso sirve el siguiente filtro, la antijuridicidad. Una conducta es antijurídica cuando va en contra de todo el orden legal, pero a veces, aunque sea típica, puede haber una causa de justificación que le quita lo ilegal. Veamos un ejemplo clásico para que quede súper claro. Imaginen esto, una persona llega y derriba la puerta de su vecino. La conducta es clarísima, ¿no? Encaja perfecto en el delito de daño en propiedad ajena. Es una conducta típica. Pero, ¿y si resulta que esa persona rompió la puerta porque adentro había un incendio y necesitaba entrar para salvar la vida de alguien? Ah, la cosa cambia, ¿verdad? Eso es una causa de justificación, en este caso un estado de necesidad.
La conducta fue típica, sí, pero no fue antijurídica porque estaba justificada. Se hizo un mal menor para evitar uno mayor. Lo mismo pasa con la legítima defensa, por ejemplo. Ok, entonces ya pasamos 3 filtros. Tenemos una conducta que es típica y además antijurídica. Podríamos pensar que ya está, ¿no? Pues no. Falta el último gran filtro, el más personal de todos, la culpabilidad. Y aquí el análisis da un giro. Ya no vemos el acto en abstracto, ahora vemos a la persona. La culpabilidad es un juicio de reproche. La pregunta clave es, ¿podemos, como sociedad, reprocharle a esta persona lo que hizo? ¿Tenía la capacidad de entender que lo que hacía era ilegal? Y sobre todo, ¿se le podía exigir que actuara de otra forma? Y hay situaciones en las que no se puede hacer ese reproche. Por ejemplo, si la persona tiene un trastorno mental que le impide entender la realidad, o si de verdad creía sin lugar a dudas y de forma razonable que lo que hacía era legal, o si las circunstancias eran tan extremas que no se le podía exigir actuar de otra manera. Si se da una de estas causas de inculpabilidad, el análisis se detiene ahí, no hay delito. Y ahora sí, para terminar, un último giro en la trama. ¿Qué pasa si una conducta pasó todos los filtros? Es típica, es antijurídica y la persona es culpable. O sea, tenemos un delito en toda regla. Pero la ley decide que no se va a imponer un castigo. Parece contradictorio, pero es fundamental entender esto. Una cosa es ser culpable de un delito y otra muy distinta es la punibilidad, o sea, la posibilidad de imponer una pena. Y no siempre van de la mano. A veces la ley por razones muy específicas dice, sí, eres culpable, pero no te voy a castigar. A esas situaciones se les conoce como excusas absolutorias. Son, digamos, excepciones muy específicas donde la ley, por razones de política criminal, o sea, de conveniencia para la sociedad, prefiere no aplicar la pena. El delito existe, la persona es culpable, pero se decide no castigar. Esto nos muestra que el derecho penal a veces es flexible y busca el bien mayor, no solo el castigo por el castigo. Como vemos este análisis sistemático, la teoría del delito es mucho más que una simple teoría legal de libro de texto. Es, en realidad, un mecanismo de defensa, una salvaguarda para todas las personas. Asegura que la justicia no sea arbitraria, sino que sea predecible, racional y, sobre todo, que proteja nuestros derechos fundamentales.